El silencio del campanario. Mi nombre es Ricardo y esta historia me la contó mi abuelo, que fue sacristán en un pueblo de la sierra de Chiapas. Era un pueblo pequeño con una iglesia antigua que tenía un campanario de piedra y en el campanario vivía un espíritu. No era un fantasma, sino una presencia, una sombra que se movía en la oscuridad y que se alimentaba del silencio. Mi abuelo, que era un hombre de fe, no creía en esas cosas. Decía que la iglesia era un lugar de paz y que los espíritus no tenían cabida ahí. Pero un día se quedó hasta tarde para limpiar la iglesia. Ya era medianoche y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el eco de la respiración. De repente, escuchó un ruido. Era un susurro, pero esta vez venía del campanario. Era una voz que le decía: «Ven, ven a mí». Mi abuelo, con un nudo en la garganta, se acercó al campanario. Vio que la puerta estaba abierta y que en la oscuridad había una sombra. No era una sombra de una persona, era una sombra de un animal, una sombra de un búho. Y la voz de una mujer le decía: «Ven, no tengas miedo». Mi abuelo, con un valor que no sabía que tenía, se arrodilló y rezó. Rezó en voz alta y con una fe que le salió del corazón. La sombra del búho se movió y la voz de la mujer se volvió más fuerte, más agresiva. «¡Cállate! ¡Cállate!». Mi abuelo siguió rezando y la sombra, al ver que no podía con la fe de mi abuelo, se fue. Mi abuelo, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, se levantó de la iglesia y se fue a su casa. Al amanecer, la gente del pueblo encontró una pluma de búho en la puerta del campanario y al lado de la pluma un rastro de ceniza con la forma de un búho. El espíritu había intentado entrar, pero no pudo con la fe de mi abuelo. Mi abuelo no se volvió a quedar hasta tarde en la iglesia y la gente del pueblo, cada vez que escuchaban el susurro del campanario, se persignaban y rezaban, porque sabían que la fe era la única forma de alejar a los espíritus. La carga que no tenía peso. Mi nombre es Juan y esta historia me la contó un amigo que era camionero en Texas. Un día le tocó llevar una carga muy peculiar, un remolque sellado, con una nota que decía que no lo abriera bajo ninguna circunstancia. El remolque no tenía ventanas ni nada, y por el camino notó que no hacía ruido. Era como si estuviera vacío, pero la camioneta se sentía pesada, como si estuviera cargando algo muy denso. El viaje fue normal al principio, pero a medida que la noche se hacía más profunda, el silencio del remolque se volvió inquietante. No oía nada. No oía el roce de las cuerdas, ni el crujir de la madera, ni el movimiento de la carga. Era un silencio absoluto, como si el remolque estuviera tragando el sonido. Al llegar a una carretera de la selva, el silencio se rompió. Escuchó un susurro. No era un susurro de un animal, sino de una voz que le decía: «¡Ayúdame!». Me heló la sangre. El susurro venía de la parte trasera de su camión. Mi amigo, con un miedo que casi lo mata, se detuvo. El susurro se detuvo. Salió del camión con un miedo que lo paralizó. Se acercó al remolque y puso su oreja en la puerta. El susurro se reanudó, pero esta vez no decía «ayúdame», decía «estoy aquí». No tuvo el valor de abrir el sello. Se subió al camión y se puso a conducir lo más rápido que pudo. El susurro se detuvo, pero sintió una presencia en la parte trasera del camión. Sentía que alguien lo estaba mirando, que la carga no era material de construcción, era algo vivo. De repente, la radio se encendió sola. No había música ni ruido, solo estática.
y en la estática escuchó una voz que le decía: «¡Corre, Juan, corre!». En ese momento se dio cuenta de que el susurro no lo quería, lo estaba advirtiendo. Siguió conduciendo sin mirar atrás, pero la presencia en el remolque se hizo más fuerte. El camión se sintió más pesado y el motor empezó a fallar. El camión se detuvo en medio de la nada, con el motor muerto, y el susurro se reanudó: «Aquí estoy». En la parte trasera del remolque escuchó un golpe fuerte, como si alguien estuviera golpeando la puerta, y luego un segundo golpe, y un tercero. El susurro se volvió una risa que no era de una persona, era una risa que sonaba como el crujir de los huesos. Mi amigo se quedó en su camión, rezando y rezando hasta que salió el sol. Al amanecer, el remolque estaba abierto. El sello había sido roto, pero no había rastro de que lo hubieran forzado. El remolque estaba vacío. No había nada dentro, nada, excepto un olor a tierra mojada, a madera podrida y algo más, un olor a muerte. Desde entonces mi amigo no ha vuelto a tomar una carga sin saber lo que es, y cada vez que conduce de noche, el silencio lo persigue, porque sabe que hay cosas que se esconden en los remolques, cosas que no tienen nombre y que si las dejas salir, te roban el alma. El silencio de la radio. Mi nombre es Ernesto y he sido camionero por más de 20 años. La mayoría de las historias que se cuentan en la carretera son tonterías, pero hay una que me pasó a mí en carne propia, que me hizo creer. Fue en una carretera desolada que atraviesa el desierto de Sonora. Era de noche y la luna era una navaja en el cielo. Yo iba solo y el silencio en la cabina era tan profundo que me sentía como si estuviera flotando. De repente, la radio se encendió sola. No había música ni ruido, solo una estática. Y en la estática escuché una voz. No era una voz de una persona, sino una voz de un niño. Una voz que me decía: «Ayúdame». Me heló la sangre. El susurro se hizo más fuerte. «Ayúdame, por favor». Me detuve. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El susurro se detuvo. Salí del camión, con un miedo que me paralizó. Miré en la parte de atrás del camión, pero no había nada. El remolque estaba cerrado y sellado. Pensé que me estaba volviendo loco, pero el susurro se reanudó. «Estoy aquí». No tuve el valor de abrir el sello. Me subí al camión y me puse a conducir lo más rápido que pude. El susurro se detuvo, pero sentí una presencia en la parte trasera del camión. Sentí que alguien me estaba mirando, que la carga no era material de construcción, era algo vivo. De repente, la radio se encendió sola. No había música, ni ruido, solo una estática. Y en la estática, escuché una voz que me decía: «Corre, Ernesto, corre». En ese momento me di cuenta de que el susurro no me quería, me estaba advirtiendo. Seguí conduciendo sin mirar atrás, pero la presencia en el remolque se hizo más fuerte. El camión se sentía más pesado y el motor empezó a fallar. El camión se detuvo en medio de la nada, con el motor muerto, y el susurro se reanudó: «Aquí estoy». En la parte trasera del remolque escuché un golpe fuerte, como si alguien estuviera golpeando la puerta, y luego un segundo golpe, y un tercero. El susurro se volvió una risa que no era de una persona, era una risa que sonaba como el crujir de los huesos. Me quedé en mi camión, rezando y rezando, hasta que salió el sol. Al amanecer, el remolque estaba abierto. El sello había sido roto, pero no había rastro de que lo hubieran forzado. El remolque estaba vacío. No había nada dentro, nada excepto un olor a tierra mojada, a madera podrida y a algo más, un olor a muerte. Desde entonces no he vuelto a tomar una carga sin saber lo que es.
y cada vez que conduzco de noche, el silencio me persigue, porque sé que hay cosas que se esconden en los remolques, cosas que no tienen nombre y que si las dejas salir, te roban el alma. El hombre de los 4 ojos. Mi nombre es Ricardo y soy un hombre que ha vivido en una granja toda su vida, en un pueblo pequeño y olvidado en el estado de Veracruz. No hay televisión ni internet ni nada, solo el trabajo de la tierra, la noche y el silencio. Y en el silencio escuché una historia que me robó la paz. Se trataba de un hombre que, decían, vivía en lo profundo de la selva. No era un hombre normal, tenía 4 ojos, 2 en la cara y 2 en la nuca, que brillaban en la oscuridad como brasas. La gente del pueblo lo llamaba el hombre de los 4 ojos, y decían que si te lo encontrabas en la noche, te robaba los recuerdos. Yo, que era un hombre de ciencia, me reía de esas historias. Un día me tocó pasar por la selva. Era de noche y la luna era una navaja en el cielo. De repente vi una figura a lo lejos. Era un hombre. Estaba de pie, con la cabeza baja, y vestía un abrigo de invierno. Me sentí un poco incómodo, pero no le di importancia. Pero al acercarme, vi que el hombre no se movía. Se quedó quieto, con la cabeza baja, y sus ojos, los de la cara, brillaban en la oscuridad. Me sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Intenté acelerar, pero el coche se detuvo. Mi coche, que era nuevo, no funcionó. Me quedé atrapado en la selva, en la oscuridad, con el silencio que era más ruidoso que el silencio. De repente, el hombre se movió. No caminaba, sino que se movía con una gracia antinatural, como si estuviera flotando. Se acercó a mi coche y se paró en mi ventana. Lo que vi me heló la sangre. El hombre no tenía 2 ojos, sino 4. Los 2 de la cara me miraban con una intensidad que sentí que me estaban robando el alma. Y los 2 de la nuca me miraban por el retrovisor. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla. El hombre, con una voz que era como un susurro, me dijo: «Dame tus recuerdos». En ese momento me di cuenta de que no era un hombre, era un demonio que se alimentaba de los recuerdos y me los iba a quitar. El hombre me puso la mano en el hombro y sentí un frío que me llegó hasta los huesos. La mano del hombre era fría, como la de un muerto. En ese momento vi un recuerdo, el recuerdo de mi madre, que había muerto hace muchos años. La imagen de mi madre se desvaneció y el hombre se rió. La risa del hombre era un sonido que helaba la sangre. Me quedé en el coche, sin dormir, y con miedo de que el hombre me quitara todos mis recuerdos. Al amanecer, el hombre se desvaneció, pero en el retrovisor vi mi reflejo, y en mi reflejo vi a mi madre. La imagen de mi madre estaba en mi cara, y mi cara, la de mi madre, se veía triste. El hombre no me había quitado el recuerdo de mi madre, me lo había dado, y me lo había dado para que lo recordara para siempre. La calle del espejo roto. Mi nombre es Miguel, y esta historia me la contó un amigo que vivió en una zona de la Ciudad de México que era muy temida. Me dijo que había una calle en el barrio que era muy temida. La llamaban la calle del espejo roto, porque en las noches se escuchaba un ruido. No era un ruido de animal, sino el sonido de un espejo que se rompía. La gente del barrio no se atrevía a pasar por esa calle de noche. Decían que en esa calle vivía una mujer que se había vuelto loca después de que su marido la dejó por otra. La mujer se había suicidado en esa calle y su espíritu se había quedado ahí. Y en las noches se aparecía en la calle y te hacía ver tu reflejo en un espejo roto. Y si veías tu reflejo, te morías. Mi amigo
que era un hombre valiente, se reía de esas historias. Un día le tocó pasar por esa calle. Era de noche y la calle se quedó en un silencio absoluto. De repente escuchó un ruido. Era el sonido de un espejo que se rompía. Se sintió un frío que le llegó hasta los huesos. De repente vio una sombra. Era la sombra de una mujer, una sombra que se movía con una gracia antinatural. Se acercó al coche y se paró en mi ventana. Lo que vio mi amigo me heló la sangre. La mujer no tenía rostro. Su cara era un lienzo en blanco, de una piel pálida, como la cera, y en sus manos tenía un espejo roto. El espejo roto le mostraba su reflejo, y en su reflejo mi amigo vio su cara, pero con la cara de un demonio, con los ojos de un color rojo y una boca llena de colmillos. Mi amigo, con un miedo que casi lo mata, intentó acelerar, pero el coche se detuvo. Mi amigo, con un miedo que no podía controlar, intentó encender el coche, pero no funcionó. Se quedó atrapado en la calle, en la oscuridad, con el silencio que era más ruidoso que el silencio. De repente, el hombre se movió. No caminaba, sino que se arrastró. Se arrastró hacia el coche, con sus manos que se movían de una forma antinatural. Se acercó al coche y mi amigo vio que el hombre no tenía pies, tenía los pies cortados, y en sus manos tenía una navaja. Mi amigo, con un valor que no sabía que tenía, se puso a rezar. Rezó en voz alta y con una fe que le salió del corazón. El hombre, al escuchar el rezo, se alejó. Mi amigo siguió rezando y el hombre se desvaneció. Mi amigo, con el corazón en la garganta, intentó encender el coche y esta vez funcionó. Se fue de la calle y no miró atrás. Desde entonces, mi amigo no volvió a pasar por esa calle, porque sabía que las calles no son solo calles, son lugares donde se quedan las almas perdidas y que si no tienes fe, te roban el alma. El perro del jardín que no ladraba. Esta historia me la contó mi abuelo, que vivió en un pueblo en la sierra de Chiapas. Me dijo que había una casa en el pueblo que era muy temida. La llamaban la Casa del Silencio, porque en las noches la casa se quedaba en un silencio absoluto, como si no existiera. Y en el jardín se aparecía un perro. El perro no era un perro normal, era un perro negro, grande, con los ojos de un color blanco, sin pupilas, y el perro se quedaba quieto en el centro del jardín y miraba a la gente que pasaba. La gente del pueblo no se atrevía a pasar por esa calle de noche. Mi abuelo, que era un hombre valiente, se reía de esas historias. Un día le tocó pasar por esa calle. Era de noche y la calle se quedó en un silencio absoluto. De repente vio al perro. Estaba de pie en el centro del jardín, con sus ojos blancos mirándolo fijamente. Mi abuelo, con un nudo en la garganta, intentó acelerar, pero el perro no se movía. Se quedó quieto en el centro del jardín. Mi abuelo, asustado, intentó dar la vuelta, pero el coche se detuvo. Mi abuelo, con un miedo que casi lo mata, intentó encender el coche, pero no funcionó. Se quedó atrapado en la calle, en la oscuridad, con el silencio que era más ruidoso que el silencio. De repente, el perro se movió. No corría, sino que se movía con una velocidad antinatural, como si estuviera flotando. Se acercó al coche y mi abuelo vio que el perro no era un perro, era un demonio. El perro, con sus ojos blancos, le puso una pata en el hombro y mi abuelo sintió un frío que le llegó hasta los huesos. Mi abuelo,
con un valor que no sabía que tenía, se puso a rezar. Rezó en voz alta y con una fe que le salió del corazón. El perro, al escuchar el rezo, se alejó. Mi abuelo siguió rezando y el perro se desvaneció. Mi abuelo, con el corazón en la garganta, intentó encender el coche y esta vez funcionó. Se fue de la calle y no miró atrás. Desde entonces, mi abuelo no volvió a pasar por esa calle, porque sabía que las calles no son solo calles, son lugares donde se quedan los demonios y que si no tienes fe, te roban el alma. El hombre de los globos negros. Mi abuela, que en paz descanse, vivió toda su vida en un barrio popular del centro de la Ciudad de México, de esos donde todos se conocen y las leyendas se transmiten de boca en boca. Una de las historias más aterradoras era la del hombre que vendía globos. No era un vendedor de globos común y corriente, y los niños del barrio lo sabían. Era un hombre de unos 40 años, de rostro serio y ojos que parecían no parpadear, y sus globos no eran de colores vivos, sino de un negro mate con la forma de un cráneo. La gente grande, a escondidas, comentaba que el hombre era un nahual, un brujo que había pactado con algo oscuro para robar la felicidad de los niños. Sus globos, decían, eran las almas que coleccionaba, atrapadas en el caucho negro. Por eso los niños se sentían atraídos por ellos. Era como si una parte de su alma reconociera el llamado de la otra. Mi abuela tenía una amiga, Ana, con una hija pequeña, Sofía. Sofía era una niña alegre, de esas que no paran de reír. Un día, mi abuela vio a la niña con uno de los globos negros. Le tembló el cuerpo del miedo. Le advirtió a Ana que tirara el globo, que el vendedor era un ser maligno. Pero Ana, que no creía en esas cosas, se rió de mi abuela. Esa noche, algo extraño pasó. La risa de Sofía, que siempre era fuerte y contagiosa, se apagó. La niña no volvió a reír. Se sentaba en una esquina, con la mirada perdida, sosteniendo el globo negro con una firmeza que no era de su edad. El globo flotaba sin que el viento lo moviera, como si tuviera vida propia. Mi abuela insistió a Ana que se deshiciera del globo, pero la niña se aferraba a él con una fuerza sobrenatural. Una madrugada, mi abuela se despertó con un grito helado. Era el grito de Ana. Mi abuela corrió a la casa de su amiga y la encontró llorando de rodillas en el suelo. La cama de Sofía estaba vacía. En el rincón donde la niña solía sentarse, solo quedaba el globo negro, que ahora brillaba con una luz tenue y maligna. Ana juraba que había visto una sombra con la forma del vendedor de globos llevarse a su hija. Desde entonces, el hombre de los globos no ha vuelto a pasar por el barrio. Pero en las noches de luna llena, mi abuela decía que se escuchaba una risa. No era la risa de un niño, era la risa del vendedor de globos, un eco seco y hueco que te recordaba que en las calles de la ciudad, la maldad también tiene un precio. El hospital abandonado. Mi nombre es Ana, y esta historia me la contó mi abuelo, que era guardia de seguridad en un hospital abandonado. No era un hospital viejo, sino uno que había sido cerrado por la noche. Y en las noches, la gente del pueblo decía que el hospital estaba embrujado. Mi abuelo, que era un hombre valiente, se reía de esas historias. Un día, le tocó pasar la noche en el hospital. Era de noche y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el eco de la respiración. De repente, mi abuelo escuchó un ruido. Era un susurro
como si alguien estuviera hablando, pero no había nadie en el hospital. Mi abuelo, con un nudo en la garganta, se acercó a la sala de operaciones de donde venía el susurro. Vio una sombra. No era una sombra de una persona, era una sombra de un médico, con un bisturí en la mano. Y la voz de una mujer le decía: ¡ayúdame! ¡Ayúdame! Mi abuelo se asustó. Salió de la sala de operaciones y se fue al cuarto de seguridad. Se sentó en la silla y se quedó mirando las cámaras de seguridad. Pero las cámaras no mostraban nada, solo mostraban un silencio absoluto. De repente, mi abuelo vio una sombra. Era una sombra de un niño con un juguete en la mano. Y la voz de un niño le decía: ¡estoy aquí! ¡Estoy aquí! Mi abuelo, con un miedo que casi lo mata, intentó salir del cuarto de seguridad, pero la puerta estaba cerrada y las ventanas estaban selladas. Estaba atrapado. De repente, la luz se apagó. Mi abuelo se quedó en la oscuridad, con el silencio que era más ruidoso que el silencio. Y en la oscuridad escuchó la voz de una mujer y la voz de un niño que le decían: ¡no te vayas! ¡Quédate con nosotros! Mi abuelo, con un valor que no sabía que tenía, se puso a rezar. Rezó en voz alta y con una fe que le salió del corazón. La voz, al escuchar el rezo, se alejó. Mi abuelo siguió rezando y la voz se desvaneció. Mi abuelo, con el corazón en la garganta, intentó abrir la puerta y esta vez funcionó. Se fue del hospital y no miró atrás. Desde entonces, mi abuelo no volvió a pasar por ese hospital, porque sabía que los hospitales no son solo hospitales, son lugares donde se quedan las almas perdidas y que si no tienes fe, te roban el alma. La cabaña de los muñecos. Mi nombre es Miguel y esta historia me la contó un amigo que se fue de campamento con su familia. No era un campamento normal, era un campamento en un bosque de pinos donde no había gente ni nada. Y en el bosque había una cabaña. Mi amigo, que era un hombre valiente, se reía de esas historias. Un día se fue de campamento con su familia. Era de noche y la luna era una navaja en el cielo. De repente mi amigo vio una luz. Era una luz de una vela y en el centro del bosque había una cabaña. La cabaña era de madera, con una luz en la ventana. Mi amigo, con un nudo en la garganta, se acercó a la cabaña. En la cabaña, mi amigo vio a una mujer. Era una mujer vieja, con el pelo blanco y un rostro que parecía hecho de piedra. La mujer estaba sentada, con un muñeco de trapo en sus manos, y la mujer le dijo: «Pasa, pasa, no tengas miedo». Mi amigo, asustado, se metió en la cabaña. En la cabaña vio otros muñecos. Eran muñecos de trapo, con la forma de niños y los ojos de un color blanco, sin pupilas. Y en el suelo había un círculo de ceniza, con velas negras encendidas. Mi amigo, con un miedo que casi lo mata, se dio cuenta de que la mujer no era una persona, era una bruja. La bruja se rió, y la risa de la bruja era un sonido que helaba la sangre. Era un sonido de una mujer que se estaba burlando de él. La bruja le dijo que los muñecos eran los niños que había robado y que ahora él iba a ser uno de ellos. Mi amigo, con un valor que no sabía que tenía,
intentó salir de la cabaña, pero las puertas estaban cerradas y las ventanas estaban selladas. Estaba atrapado. De repente, los muñecos se movieron. No se movían como muñecos, sino que se movían con una velocidad antinatural. Se le acercaron y mi amigo sintió un frío que le llegó hasta los huesos. Mi amigo, con un valor que no sabía que tenía, se puso a rezar. Rezó en voz alta y con una fe que le salió del corazón. La bruja, al escuchar el rezo, se enfureció. La luz de la vela se apagó. Mi amigo siguió rezando y la bruja se desvaneció. Mi amigo, con el corazón en la garganta, intentó abrir la puerta y esta vez funcionó. Se fue del bosque y no miró atrás. Desde entonces, mi amigo no volvió a pasar por ese bosque, porque sabía que los bosques no son solo bosques, son lugares donde se esconden las brujas y que si no tienes fe, te roban el alma. La casa de la colina y el eco del pozo. Esta historia me la contó un amigo que se mudó a una casa en una colina, cerca de un pueblo en el norte de México. La casa era de esas de adobe y piedra, con un jardín y un patio, y en el patio había un pozo. Mi amigo, que era un hombre valiente, se reía de esas historias. Un día se mudó a la casa. Era de noche y la luna era una navaja en el cielo. De repente mi amigo escuchó un sonido. Era un eco, como si alguien estuviera hablando, pero no había nadie en la casa. Mi amigo, con un nudo en la garganta, se acercó al pozo, de donde venía el eco. Vio que el pozo estaba oscuro, y de su profundidad escuchó una voz, la voz de una mujer, que le decía: «¡Ayúdame! ¡Ayúdame!». Mi amigo se asustó, se alejó del pozo y se fue al cuarto de su casa. De repente, la voz se reanudó, pero esta vez no decía «ayúdame», decía «estoy aquí». Y la voz no venía del pozo, venía de la pared. Mi amigo, con un miedo que casi lo mata, intentó salir de la casa, pero la puerta estaba cerrada y las ventanas estaban selladas. Estaba atrapado. En la oscuridad de la casa, mi amigo vio una sombra. Era una sombra de una mujer, una sombra que se movía en las paredes. La sombra se acercó a él y le puso una mano en el hombro. En ese momento, mi amigo sintió un frío que le llegó hasta los huesos. La sombra le dijo: «No te vayas, quédate conmigo». Mi amigo se quedó en la casa, sin dormir y con miedo de que la sombra se apoderara de su alma. Al amanecer, la sombra se desvaneció. Mi amigo, con el corazón en la garganta, intentó abrir la puerta y esta vez funcionó. Se fue de la casa y no miró atrás. Desde entonces, mi amigo no volvió a pasar por esa casa, porque sabía que las casas no son solo casas, son lugares donde se quedan las almas perdidas y que si no tienes fe, te roban el alma. El eco de la montaña y el viento que lloraba. Mi abuela, que en paz descanse, me contaba de una historia que le pasó a mi tío abuelo, un hombre que vivía en un pueblo en la sierra de Chiapas. En ese pueblo había una calle que era muy temida. La llamaban la calle del viento,
porque en las noches el viento soplaba de una forma muy extraña. No era un viento normal, era un viento que lloraba. Mi tío abuelo, que era un hombre valiente, se reía de esas historias. Un día le tocó pasar por esa calle. Era de noche y la niebla de la montaña era muy densa. Entró en la calle y de repente el viento sopló. El viento no era un viento normal, era un viento que lloraba. Era un lamento de una mujer. Mi tío abuelo, asustado, intentó acelerar, pero el coche se detuvo. Mi tío abuelo, con un miedo que casi lo mata, intentó encender el coche, pero no funcionó. Se quedó atrapado en la calle, en la oscuridad, con un silencio que era más ruidoso que el silencio. De repente, escuchó algo. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando en su oído. La voz era de una mujer, una voz que le decía: «No te vayas, quédate conmigo». Mi tío abuelo, paralizado del miedo, vio una sombra moverse en la oscuridad de la calle. Era la sombra de una mujer, una sombra que se movía con una gracia antinatural. La sombra se le acercó y mi tío abuelo sintió un frío que le llegó hasta los huesos. La mujer le puso la mano en el hombro y mi tío abuelo sintió que la mano era fría, como la de un muerto. Mi tío abuelo, con un valor que no sabía que tenía, se puso a rezar. Rezó en voz alta y con una fe que le salió del corazón. La sombra, al escuchar el rezo, se alejó. Mi tío abuelo siguió rezando y la sombra se desvaneció. Mi tío abuelo, con el corazón en la garganta, intentó encender el coche y esta vez funcionó. Se fue de la calle y no miró atrás. Desde entonces, mi tío abuelo no volvió a pasar por esa calle, porque sabía que las calles no son solo calles, son lugares donde se quedan las almas perdidas, y que si no tienes fe, te roban el alma. La bruja de la muerte y la sombra de los recuerdos. En un pueblo de la Sierra de Sonora, una mina abandonada se convirtió en el hogar de un skinwalker. La mina, que había estado abandonada por años, era un lugar muy temido. La gente del pueblo decía que el skinwalker se había apoderado de la mina y que se alimentaba de las almas de la gente que se atrevía a entrar. Un día, un joven del pueblo, que era muy valiente, se metió en la mina. Quería ver si los rumores eran ciertos. Entró en la mina y en la oscuridad vio una luz. Era una luz de una vela y en el centro de la mina había un hombre viejo. El hombre viejo estaba arrodillado, con la cabeza baja, y rezaba. El joven, asustado, se escondió detrás de una roca y miró al hombre. Vio que el hombre no era un hombre, era un skinwalker. Tenía el cuerpo de un hombre, pero la cara de un lobo, y en la pared de la mina, el skinwalker había dibujado un círculo de ceniza con símbolos extraños. El joven, horrorizado, salió de la mina y corrió hasta el pueblo. Le contó a la gente lo que había visto. La gente, asustada, se armó de valor y se fue a la mina. Al entrar, encontraron el círculo de ceniza, pero el skinwalker ya se había ido. Y en el centro del círculo había una pluma de búho. El skinwalker había dejado su marca. La gente del pueblo, con miedo, selló la entrada de la mina. Y desde entonces, la gente del pueblo dice que el skinwalker no es solo un monstruo.
es un ladrón de almas y que se ha apoderado de la mina para poder seguir robando las almas de la gente. La mina abandonada ya no es solo una mina, es el hogar de la maldad. El silencio del molino. Mi abuelo, un hombre recio del campo en el estado de Hidalgo, siempre me contaba historias, pero había una que se negaba a repetir. La llamaba el silencio del molino, y me la contó solo una vez, una noche que llovía a cántaros y la luz de la vela parpadeaba. Cuando mi abuelo era joven, él y su primo, un muchacho que se llamaba Pedro, trabajaban en un viejo molino de trigo a las afueras del pueblo. El molino era de piedra, con una rueda de madera que se movía con el agua de un arroyo. Por el día era un lugar ruidoso y lleno de vida, pero por la noche el molino se quedaba en un silencio absoluto, un silencio que te helaba la sangre. Una noche, mi abuelo y su primo se quedaron hasta tarde. Tenían que moler una gran cantidad de trigo antes del amanecer. La luna llena brillaba y el molino estaba en un silencio absoluto. De repente, mi abuelo escuchó un ruido. No era un ruido de un molino, sino un susurro, como si alguien estuviera hablando en su oído. La voz era de una mujer, una voz que le decía: «No te vayas, quédate conmigo». Mi abuelo se asustó. Le preguntó a su primo si lo había escuchado, pero él no lo había hecho. Mi abuelo se rió de sí mismo y siguió trabajando, pero el susurro se repitió: «No te vayas». Mi abuelo, con un nudo en la garganta, se volteó. Vio a una mujer de pie en la oscuridad del molino. Vestía de blanco, con el pelo largo y negro, y su cara era tan pálida que parecía de cera. La mujer tenía los ojos cerrados. Mi abuelo, con un valor que no sabía que tenía, le preguntó a la mujer si necesitaba ayuda. Ella no respondió, solo se acercó a él con una gracia antinatural, como si estuviera flotando. Mi abuelo sintió un frío que le llegó hasta los huesos. La mujer le puso la mano en el hombro y mi abuelo sintió que la mano era fría, como la de un muerto. En ese momento, Pedro se volteó, vio a la mujer y se quedó paralizado del miedo. La mujer se alejó de mi abuelo y se acercó a Pedro. Le puso la mano en el hombro y le dijo: «Tú no te irás». Y en ese momento, la mujer se desvaneció. Pedro, que era un hombre valiente, no se había asustado, pero el frío que había sentido lo había dejado sin habla. Mi abuelo y su primo se quedaron en el molino, sin dormir, hasta que salió el sol. Al amanecer, el molino volvió a ser ruidoso, pero el silencio de la noche, el susurro de la mujer, se había quedado en sus mentes. Mi abuelo siempre decía que el molino no estaba embrujado por fantasmas, estaba embrujado por el silencio, y que el silencio, a veces, esconde cosas que no tienen nombre. La casa de la sombra. Mi tía abuela, una mujer de 80 años, me contó esta historia. Me dijo que, de niña, vivía en una casa muy antigua, en un barrio viejo de la Ciudad de México. La casa tenía pasillos largos, un patio interior lleno de musgo y un silencio que te helaba la sangre. En la casa había una habitación que nadie usaba. Era la habitación del fondo, que no tenía luz y que siempre estaba fría. Mi tía abuela y sus hermanos, que eran niños, tenían prohibido entrar en esa habitación. Pero la curiosidad, a veces, es más fuerte que el miedo. Un día, mi tía abuela y sus hermanos se metieron en la habitación.
En la oscuridad vieron algo. Era una sombra. No una sombra de una persona, sino una sombra que se movía, con una gracia antinatural. La sombra se movía en las paredes y en el techo. Mi tía abuela, asustada, se fue de la habitación y no miró atrás. A partir de esa noche, la sombra se volvió una pesadilla para la familia. La veían en los pasillos, en el patio, en las ventanas. La sombra no hacía ruido, no hablaba, no tocaba, solo se movía y su presencia era tan fría que te llegaba hasta los huesos. Un día, mi abuela, que era una mujer de fe, se cansó. Se fue a la iglesia y le pidió a un sacerdote que exorcizara la casa. El sacerdote, que era un hombre sabio, le dijo que la sombra no era un demonio, era un alma, el alma de una mujer que había muerto en la casa y que se había quedado atrapada. El sacerdote le dijo que la única forma de que la sombra se fuera era que la familia le diera un nombre, un recuerdo, algo que le hiciera sentir que era de carne y hueso. Mi abuela, con un nudo en la garganta, se fue a la casa y se metió en la habitación. En la oscuridad le gritó: ¿Quién eres? La sombra se detuvo, y con una voz que era como un susurro, como el de una radio que no está sintonizada, la sombra le respondió: Soy Ana. Mi abuela, con el corazón en la garganta, se fue de la casa. Al día siguiente, la sombra se había ido, y la casa, que antes era fría, se llenó de luz. Mi abuela, que era una mujer de fe, siempre decía que los fantasmas no te quieren hacer daño, quieren ser recordados, y que el peor miedo no es el de los muertos, sino el de los vivos. Mi nombre es Ernesto y soy un hombre de campo. Trabajo la tierra y vivo en un lugar muy tranquilo, en una zona de la sierra de Chiapas. Pero hay un camino cerca de mi casa que evito a toda costa. Lo llamo el último camino. Un día, mi mujer, que se llamaba Rosa, se enfermó. Los médicos no sabían lo que tenía. Era una fiebre que le consumía el cuerpo, pero no tenía síntomas. Rosa se debilitaba cada día más, y yo, desesperado, me fui a ver a un curandero. El curandero, que era un hombre sabio, me dijo que la enfermedad de mi mujer no era de este mundo. Me dijo que un nahual, un brujo que se transformaba en animal, se había apoderado de su alma, y que la única forma de que mi mujer se curara era que yo, en la noche, me fuera al último camino y que le pidiera al nahual que le devolviera su alma. Yo, que amaba a mi mujer, me fui al último camino. Era de noche, y la luna era una navaja en el cielo. El camino era de tierra y se perdía en la oscuridad. De repente, vi una sombra. Era una sombra de un coyote, con la cara de un hombre. Era el nahual. El nahual se me acercó y me miró con unos ojos que no eran de animal. Eran ojos de un color ámbar que no se veía en la gente. Le rogué al nahual que le devolviera el alma a mi mujer. El nahual se rió y me dijo que mi mujer, al haberlo visto, le había dado su alma, y que la única forma de que su alma volviera era que yo me fuera con él. Yo, con un miedo que no podía controlar, me negué. El nahual se enfureció, la sombra se hizo más grande y el nahual me persiguió. Corrí como nunca antes en mi vida y el nahual, con sus patas de coyote, me seguía. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. En ese momento, sentí un frío que me llegó hasta los huesos. Me caí al suelo y en el suelo vi una sombra. Era mi sombra. Y el nahual, con sus manos, se la llevó. Mi mujer, al amanecer, se curó. Pero yo, al haber perdido mi sombra, me quedé vacío. Y mi mujer, al verme, ya no me amaba. Porque un hombre sin sombra es un hombre sin alma. Mi sombra se quedó con el nahual. Y yo, al haberla perdido, me quedé en el último camino. El hombre de los relojes rotos. Mi nombre es Daniel y esta historia me pasó hace unos 10 años, cuando vivía en una casa vieja en el centro de la ciudad. La casa era de esas de adobe y piedra,
con pasillos largos y un patio interior lleno de musgo. Me gustaba la casa, pero tenía un defecto. Todos los relojes se detenían a las 3:15 de la mañana. Al principio no le di importancia. Pensé que era un problema con la electricidad o con el reloj. Pero con el tiempo, el problema se volvió más extraño. Todos los relojes de la casa, los de pared, los de pulsera, los del microondas, se detenían a la misma hora. No importaba si eran digitales o analógicos, todos se detenían. Una noche me desperté por un ruido. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando en mi oído. La voz era de un hombre viejo y me decía: no mires el reloj. Me heló la sangre. El susurro se repitió, pero esta vez con más fuerza. No mires el reloj. Me quedé en silencio, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Me dije a mí mismo que no iba a mirar el reloj, pero la curiosidad me ganó. Miré el reloj de mi mesita de noche. Eran las 3:15 de la mañana. Me sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. De repente vi una sombra. Era una sombra de un hombre, una sombra que se movía en la oscuridad de la habitación. La sombra se acercó a mi cama y me puso una mano en el hombro. En ese momento sentí un frío que me llegó hasta los huesos. La sombra me dijo: te estoy mirando. Me quedé en mi cama, paralizado del miedo, sin poder gritar, sin poder moverme. La sombra se quedó ahí, mirándome, hasta que salió el sol. Al amanecer, la sombra se desvaneció, y todos los relojes de la casa volvieron a funcionar. Desde entonces, no he vuelto a vivir en una casa vieja, y cada vez que veo un reloj me asusto, porque sé que el hombre de los relojes rotos no solo se robaba el tiempo, se robaba el alma. El eco de los muros. Nunca creí en las casas embrujadas. Mi padre solía decir que los fantasmas solo existen en la mente de la gente con demasiado tiempo libre. Pero cuando heredé la vieja mansión de mi tía abuela, mi escepticismo se hizo añicos. La casa no estaba embrujada. La casa era el fantasma. Desde el primer día, el aire dentro de la casa era pesado, no por el polvo, sino por una tristeza tan densa que se podía saborear. Las paredes de piedra, gruesas y frías, parecían susurrar. Al principio, lo atribuía al crujir de la madera o al viento colándose por las grietas, pero con el tiempo, los susurros se volvieron más claros, más insistentes. Eran fragmentos de conversaciones, risas apagadas y a veces gritos de miedo. No eran ecos, eran recuerdos. La casa estaba reviviendo su propia historia. Una noche, mientras intentaba dormir, el susurro se hizo un coro. Escuché una discusión en el pasillo, las voces de una pareja discutiendo con amargura. Podía oír el sonido de un plato rompiéndose, el llanto de una mujer. Al principio me asusté, pensando que había alguien más en la casa. Recorrí el pasillo, pero estaba vacío. El ruido no venía del aire, venía de las paredes. La casa estaba reproduciendo los recuerdos de una pelea, de una traición. El verdadero terror comenzó cuando la casa empezó a interactuar conmigo. Una mañana, mientras cocinaba, el fuego de la estufa se apagó de repente. Las persianas se cerraron solas. El aire se volvió helado. Sentí que una presencia me rodeaba, que me estaba observando. No era un fantasma que flotaba, sino la casa misma que me estaba envolviendo. Una noche, me desperté sintiendo una opresión en el pecho. Me levanté y vi que la puerta de mi habitación estaba abierta. En el pasillo, una figura de sombra, con la forma de una mujer, se movía hacia las escaleras. Pensé que era un fantasma y la seguí, con el corazón latiéndome fuerte.
La figura bajó las escaleras y se detuvo en el salón. De repente, la figura se volteó y me miró. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos puntos brillantes, llenos de un dolor y una furia indescriptibles. La figura no se movió, se desvaneció, y en el mismo lugar escuché un grito, el grito de una mujer que había caído de las escaleras. Me di cuenta que la casa no me estaba persiguiendo, me estaba contando su historia, una historia de dolor y tragedia que se había repetido una y otra vez. La casa era un cementerio de recuerdos y yo era la última víctima que había elegido para revivir su pasado. Me fui de la casa esa misma noche, sin empacar nada, dejando todas mis cosas atrás, porque sabía que no era mi casa. Era el lugar donde la casa se alimentaba de la gente, y que si me quedaba, me convertiría en uno de sus recuerdos. Los susurros de la carretera. Mi nombre es Javier y llevo casi 20 años como camionero. La soledad de la carretera te hace compañía y la radio es tu única amiga. Pero hace unos años, mi radio me traicionó. Era una noche sin luna en una carretera en el desierto de Nevada. Llevaba horas conduciendo y la única señal de vida eran las luces lejanas de los pueblos que pasaba. De repente, mi radio, que estaba en estática, empezó a susurrar. Al principio pensé que era una interferencia, pero el susurro se hizo más claro, más insistente. No era una voz de radio, era una voz que me decía: Javier, no estás solo, velo la sangre. Apagué la radio, pero el susurro no se detuvo. Venía del aire, de las paredes de la cabina, de mi propia mente. Javier, sé que has estado en la cárcel. Me asusté. Nadie sabía eso. Me quedé en silencio, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. El susurro se rió. Sé todos tus secretos, Javier. Sé lo que le hiciste a esa mujer. Me puse a temblar. Aceleré el camión. Y el susurro se hizo más fuerte, más agresivo. Corre, Javier, corre. No puedes escapar de mí. El susurro se convirtió en un coro de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas burlándose de mí. Me tapé los oídos, pero no funcionó. Las voces no venían del exterior, venían del interior. En ese momento me di cuenta de que no estaba enloqueciendo. Estaba en un trance. Las voces no me querían. Querían que me matara. Me decían que el camión estaba maldito, que mi vida estaba maldita, que la única forma de ser libre era estrellarme. Me decían que la carretera era mi fin. Me sentí un miedo que me paralizó. Intenté frenar, pero el camión no se detuvo. El camión se movía solo, con las voces que me ordenaban acelerar. Corre, Javier, corre, no puedes escapar de mí. Me di cuenta de que no era mi camión, era un demonio. El demonio de la carretera que se alimentaba de la desesperación de los camioneros. Con un valor que no sabía que tenía, me abrí la puerta del camión y me tiré a la carretera. El camión siguió, con las luces parpadeando y las voces que me seguían. Me arrastré por el asfalto, con el cuerpo lleno de heridas y las voces que me decían que había hecho un trato con el diablo. Me quedé en la carretera, sin dormir y con el miedo de que el demonio me encontrara. Desde entonces, no he vuelto a ser camionero y cada vez que conduzco de noche, apago la radio, porque sé que hay voces que no se escuchan, se sienten y que una vez que te hablan, no te dejan en paz. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que te haya gustado. Y si fue así, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.